Listo, ya es hora. Listo. Muy buenas noches. El día de hoy toca la sesión nacional conjunta de reumatología pediátrica. Va a estar a cargo del Hospital Infantil de México, del doctor Enrique Faugier Fuentes, que es reumatólogo pediatra, es profesor titular del curso de reumatología pediátrica en ese hospital y es miembro de Printo Panlar y del Consejo Mexicano de Reumatología. Doctor, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Agradezco la oportunidad por darnos a presentar el día de hoy un caso muy interesante. Muchas gracias a las autoridades del Consejo, Alfonso, te agradezco mucho. El día de hoy vamos a tener una orden del día que tiene los siguientes puntos. Vamos a presentar un caso clínico muy interesante en relación a autoinmunidad e inmunodeficiencia a cargo de la doctora Pamela. La doctora Pamela es residente de quinto año de reumatología pediátrica del Federico Gómez. Vamos a preguntas y comentarios. Después la doctora Pamela de igual forma nos da una revisión de los conceptos expresados en el caso clínico. Terminando esta sesión de preguntas y respuestas, la doctora Rodríguez, la nueva adscrita del Servicio de Reumatología Pediátrica del Federico Gómez, nos hablará de la experiencia del trasplante de células hematopoyéticas en serie de casos. Posteriormente vendrá a discusión expuesto y cerraremos con conclusiones. Quiero agradecer y quiero sobresaltar que esto es un trabajo en equipo de todos los residentes que han hecho posible este proyecto y de igual forma el conjunto de esfuerzos sumados que llegaron a este triunfo y el triunfo de cero mortalidad que se les va a describir en el trasplante de células hematopoyéticas en nuestro centro, con el servicio de oncología y el servicio de trasplantes, con el doctor Félix Gaitán, el doctor Iván Castorena y la doctora Catalina Cuellar. Sin más preámbulos, esperando se encuentren bien en su persona, salud. ¿Nos pueden ayudar, por favor, a silenciar su audio que se mete? Gracias. Para continuar, les repito, y nos ayuden amablemente a mantener sus micrófonos y cámaras cerradas para respeto de la audiencia, no distraer a los ponentes y poder todos tener la atención enfocada a la presentación del caso. Insisto que esto es un esfuerzo con oncología con el doctor Félix Gaitán, el doctor Iván Castorena y la doctora Catalina Cuellar. Espero se encuentren bien y les deseo lo mejor en su persona, salud, familia y compañeros de trabajo. Sin más preámbulo, iniciamos con la presentación del caso. Por favor, doctora Pamela, inicia la presentación. Gracias. Sí. Hola, buenas noches. Yo soy Pamela Ramos, residente de reumatología pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez. A continuación, les presento el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de 5 años de edad, femenino, originaria y residente del Estado de México. Dentro de los antecedentes personales, no se destaca alguno relevante para la patología. A su ingreso, la paciente presentaba la edad de 3 años y 7 meses y el diagnóstico nutricional fue desnutrición aguda leve. El padecimiento inicia al año y 2 meses de edad, caracterizado por una mancha hipocrómica en segunda dedo de mano derecha, que posteriormente se fue diseminando a otros segmentos corporales. También se evidenció área descamativa pruriginosa en codo izquierdo, tórax anterior, posterior y abdomen. La paciente acudió a varios médicos generales, dermatólogos y pediatras, quienes prescribieron terapia tópica y también terapia por vía oral, sin ninguna remisión o mejoría de las lesiones. Por lo tanto, pese a los tratamientos administrados, es referida al servicio de dermatología de nuestra institución con los diagnósticos de vitiligo versus probable psoriasis en placa de la infancia. En la primera consulta de dermatología se evidencian lesiones crónicas
caracterizadas por manchas acrómicas, como se muestra en las flechas rojas señaladas a continuación, y por piel brillante, sin anexos y con limitación funcional, indicadas por las flechas verdes. Por lo tanto, dermatología realiza una biopsia de piel, la cual concluye en una dermatitis fibrosante superficial y profunda con esclerosis, teniendo posteriormente el diagnóstico de Morfea. Entonces, se integra el diagnóstico de vitiligo y esclerodermia y se inicia el tratamiento tópico con clobetasol y también con vitamina D. Por el diagnóstico de esclerodermia es referida al servicio de reumatología. En reumatología, durante la evaluación, presenta más de 4 lesiones individuales mayores de 3 centímetros de diámetro en 4 de los 7 sitios anatómicos. Esto, aunado a una biopsia de piel compatible, se integró el diagnóstico de esclerodermia generalizada según los criterios de clasificación de PRES, por lo que se inició tratamiento en base a metotrexato. Estas son las fotos iniciales de la paciente en la primera valoración, donde se evidencian las dermatosis antes descritas, con las flechas rojas del vitiligo y las flechas verdes la esclerodermia. Durante su evolución, presentó eritema malar, además de leucopenia y linfopenia en varias determinaciones de las biometrías hemáticas, por lo que se amplía el abordaje inmunológico, donde se reportan anticuerpos positivos para anti-DNA, ANA en títulos altos de patrón homogéneo, antihistonas, antinucleosomas positivos, por lo que se integró el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de acuerdo a los criterios de clasificación de ACR 1997. También se evidenció dentro del perfil SAP el triple marcador positivo en la primera determinación y en la segunda determinación el doble marcador positivo, por lo que se integró según los criterios de Sapporo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos probables, ya que la paciente no presentó ningún evento trombótico. Teniendo en cuenta el compromiso sistémico que se ocasionan tanto por la esclerodermia y el lupus, se realizó el abordaje integral, descartando afección gastrointestinal y cardíaca, pero se evidenció infiltrado intersticial bilateral en la radiografía, por lo que se solicitó una tomografía pulmonar y la valoración por el servicio de neumología. En la primera tomografía pulmonar se reporta neumopatía intersticial. Como podemos ver en el corte axial de ventana pulmonar, se evidencia el compromiso del parénquima pulmonar, engrosamiento peribronquial, bandas atelectásicas y fibrosis con predominio izquierdo. Asimismo, en el corte coronal de ventana pulmonar, se evidencian las mismas características con compromiso del lóbulo inferior. Entonces, con estos estudios de imagen valorada por neumología, se solicitó el gamagrama pulmonar perfusorio, que concluyó en una hipoperfusión pulmonar izquierda, reafirmando la afección a nivel del sistema respiratorio. Por lo cual, con el reporte de la radiografía, la tomografía pulmonar y el gamagrama perfusorio, se sumó el incremento de la dermatosis, lo que nos llevó a escalar el tratamiento a una terapia multitarget con ciclofosfamida, corticoide en dosis plena y se realizó el cambio de farme de metotrexato a micofenolato, considerando las reacciones adversas a nivel pulmonar del primero. De parte de dermatología, se indicó administrar inhibidor de la calcineurina tópico. Entonces, se administró 6 bolos de ciclofosfamida con una dosis acumulada total de 2.63 gramos y durante este tiempo la paciente presentó una hospitalización por influenza con estancia corta recibiendo tratamiento con eseltamivir, sin otras complicaciones añadidas. También presentó neutropenia que llevó a diferir la administración del 6º bolo. Se realizó posteriormente una segunda tomografía de control después de los 6 bolos recibidos de ciclofosfamida, en la cual este estudio reporta ningún cambio con relación a la tomografía previa. Ahora podemos ver en el corte axial de ventana pulmonar la persistencia del infiltrado intersticial, el engrosamiento peribronquial y la fibrosis de predominio izquierdo. Asimismo, se evidencia en el corte coronal de ventana pulmonar
el daño a nivel del pulmón izquierdo, también del lóbulo inferior, sin otros cambios con relación a las tomografías previas. Entonces, ya revalorando a la paciente, presentó una tomografía pulmonar sin cambios. La dermatosis, que no estaba controlada, más bien estaba con incremento, a esto se sumaron nuevos síntomas, en este caso gastrointestinales. La paciente presentó dolor abdominal en epigastrio, disfagia, por lo que se solicitó una serie esófago-gastroduodenal con reporte de datos compatibles con reflujo gastroesofágico. Además, continuaba con citopenias en la biometría hemática, caracterizado por leucopenia, linfopenia y neutropenia, por lo que se decidió escalar el tratamiento como siguiente línea contemplando una terapia biológica, tocilizumab, y por la citopenia se disminuyó la dosis de micofenolato. Ahora, durante la administración de tocilizumab como tercera línea de tratamiento, se pudo evidenciar la persistencia de citopenias. La línea azul nos muestra la leucopenia que presentó, la línea naranja nos muestra la linfopenia y la línea verde la neutropenia, que incluso llegó a presentar un grado moderado, lo que llevó a diferir algunos bolos de tocilizumab. Por lo tanto, teníamos una paciente que presentaba banderas rojas para sospechar en un error innato de la inmunidad. Entre estas banderas presentaba múltiples enfermedades autoinmunes, edad temprana, desnutrición crónica, y esto sumado a las citopenias, leucopenia, linfopenia, neutropenia, además de los reportes del nivel de complemento bajo, en este caso C4, correspondía ya al concepto de inmunodeficiencia primaria y fue catalogada como enfermedad autoinmune multiorgánica de inicio temprano. Por lo tanto, se completó el abordaje con una citometría de flujo en la cual se reportaba disminución de las poblaciones de linfocitos, además de cumplir con los criterios de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias. 2 enfermedades autoinmunes antes de los 18 años, un órgano diana dañado, en este caso el pulmón, con presencia de fibrosis pulmonar, y daño en la piel, por lo que se integró el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada. Entonces, la paciente era candidata para el tratamiento de la dosis sustitutiva de inmunoglobulina endovenosa de forma mensual. Por lo tanto, fue necesaria la realización de la secuenciación de exoma, en principio con los probables genes relacionados, STAT3, RAC1, RAC2, SAP70, UNC119, teniendo como resultado la mutación en el gen RAC1 con genotipo heterocigoto y una variante probablemente patogénica. Esta variante patogénica iba en sentido equivocado, en la cual existe una alteración de una sola base nitrogenada, lo que condiciona o lo que resulta en la diferencia en un solo aminoácido. Esta fue de herencia autosómica dominante. Posteriormente se realizó una tercera tomografía pulmonar de control, en la cual se evidenció las mismas características con relación a las 2 anteriores, como se muestra en la imagen, comparativa de las 3 tomografías en las respectivas fechas. Asimismo, se realizó un control del gamagrama pulmonar perfusorio, la cual concluye que no existe ningún cambio relevante en relación a al gamagrama previo. Aquí se muestran las fotos actuales de la paciente, donde se evidencia todavía la presencia de dermatosis. Ahí vemos la presencia de vitiligo y también la presencia de la esclerodermia. En esta imagen podemos ver una relación comparativa en cuanto a las fotos de la primera consulta de la paciente y las fotos actuales de esta semana. En la primera consulta existe la presencia de las manchas acrómicas, que también son evidenciadas actualmente, y la presencia de esclerodermia, que se puede evidenciar también en las fotos actuales. También en la foto remarcada, el del cuadro rojo, se evidencia la limitación funcional del tercer dedo de la mano derecha, condicionada por esclerodermia. Por lo que, considerando que la paciente presentaba autoinmunidad con síndrome de sobreposición, con lupus eritematoso sistémico, esclerodermia generalizada, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y un daño pulmonar importante,
en una paciente a tan corta edad, a esto se añadía la inmunodeficiencia primaria, por lo que se planteó en una sesión conjunta con múltiples especialidades y un seguimiento multidisciplinario la cuarta línea de tratamiento, en este caso el trasplante de las células hematopoyéticas, pero se decidió realizar el trasplante alogénico, por lo que ingresó al protocolo de trasplante y se encuentra en manejo multidisciplinario y en espera de su hospitalización para el mismo. Para este protocolo de trasplante se realizó la búsqueda de la tipificación, la búsqueda de los donadores. En principio se realizó la tipificación de los familiares. Se realizaron la compatibilidad con los 2 hermanos que presenta la paciente. Sin embargo, esta compatibilidad demostraba el 50% que no era y no son candidatos a ser donadores. Entonces, se realizó una búsqueda internacional en la cual se encontraron 2 donadores con 100% de compatibilidad, los que se evidencian arriba, y uno de ellos es el candidato ahora, donador, es un varón de 31 años de sexo masculino que tiene 100% de compatibilidad con la paciente. Los diagnósticos actuales de la paciente son síndrome de sobreposición, esclerodermia generalizada, lupus eritematoso sistémico, además de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, vitiligo, fibrosis pulmonar secundaria, inmunonutricional, saca una desnutrición crónica, ahora de intensidad moderada. Acá, a continuación se muestra en resumen la evolución de la paciente, cómo se fueron integrando y agregando los diagnósticos en las fechas correspondientes y los tratamientos implementados, llegando a requerir el trasplante de las células hematopoyéticas, para lo cual las indicaciones de este trasplante fueron una edad temprana. Recordamos que la paciente inició la patología cuando era menor de 5 años. La autoinmunidad asociada, lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, esclerodermia, el compromiso a órganos, fibrosis pulmonar, la inmunodeficiencia que presenta, la mutación RAC1, además de que la paciente fue refractaria a múltiples tratamientos previos. Por lo tanto, al momento la paciente se encuentra en espera del trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Muchas gracias, Pamela, por la gran exposición que acabas de hacer y la cronología de este caso tan interesante. En primer lugar, destaca, como bien dices en las indicaciones, la edad temprana y cómo en forma progresiva la niña desarrolló síntomas que fueron corroborados bajo un minucioso análisis clínico de las entidades reumatológicas que fueron sumándose y posteriormente el análisis propio de la genética de la paciente para el trasplante, obviamente en colaboración con todos los departamentos del hospital y la forma protagónica que hemos trabajado en conjunto del servicio de oncología, del servicio de trasplantes. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, si no tenemos ningún comentario, voy a revisar el chat si tenemos alguna pregunta o comentario. No, ninguno. ¿En vivo alguien tiene algún comentario o pregunta antes de proseguir? Bueno, de tal forma vamos a dar continuidad a la sesión para, en relación a toda esta secuencia, perdón, aquí hay una pregunta en el chat que Pamela, por favor, nos ayudas a responder. Dice, desde un inicio, ¿desde un inicio decidieron el manejo con ciclofosfamida y miclofenolato o fue escalonado? Me voy a permitir responder. Viene en la gráfica y viene en la secuencia. Pamela, si quieres complementar algo, por favor. Sí, recordamos que la paciente en principio fue diagnosticada de esclerodermia, entonces se inició una primera línea con metotrexato y ya posteriormente, después de que se realizó el abordaje inmunológico, se integró el diagnóstico ya de síndrome de sobreposición con lupus. Entonces ahí se evidenció el daño pulmonar, la neumopatía intersticial, por lo que se decidió escalar a la terapia multitarget. Entonces ahí se decidió la ciclofosfamida, el micofenolato y la prednisona.
Ahí fue cambiado el metotrexato por micofenolato por las reacciones adversas, que ya también fue expuesto en la presentación. La siguiente pregunta que amablemente nos hace la doctora Julia Verónica Ramírez. ¿Había habido manifestación renal o consumo de complemento, Pamela? Sí, en las diapositivas también mencionamos que hubo el consumo de complemento, particularmente del C4, que al principio habíamos asociado al lupus, pero compromiso renal no se evidenció en ningún momento de la paciente. También está en seguimiento por nefrología, tanto por el trasplante como por las complicaciones que puede tener. Sin embargo, no se evidenció ningún dato de compromiso renal hasta el momento. La doctora Sandra Inciso pregunta si presentó trombosis. No presentó trombosis, se expuso al principio cuando desarrolló los criterios de SAF, probable. Entonces nunca hubo y no ha habido ninguna situación de trombosis. ¿Tenemos alguna otra pregunta? La doctora Rosicela Arbizu del Instituto Nacional de Nutrición, no nada más puso presente, perdón. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con lo dispuesto en el programa. Vamos a continuar. Gracias, Pamela. Entonces, a continuación, Pamela nos va a hacer un análisis bibliográfico en relación a los hallazgos clínicos y la secuencia que ha tenido esta paciente en forma clínica. Es muy importante destacar y tengan en mente que al final, pese a las líneas de tratamiento, la esclerodermia progresó, el vitiligo se mantuvo, el daño pulmonar se desarrolló y de igual forma, pese a las líneas de tratamiento, fue persistente, como vieron en las imágenes de tomografía y radiología. Con todo lo anterior, la doctora Pamela nos va a dar la revisión sobre este tema de relación de autoinmunidad e inmunodeficiencia enfocado al caso que tenemos el día de hoy. Continuamos. Sí. Bueno, a continuación vamos a hacer una revisión de conceptos relacionados al caso de la paciente. Sabemos que el sistema inmune adaptativo tiene como función principal el reconocimiento de millones de antígenos. Esto gracias a la unión combinatoria de segmentos en los genes variables de diversidad y de unión, que van a codificar los genes en el desarrollo de los receptores de los linfocitos T, los TCR, y del desarrollo de los linfocitos B, los BCR. Esta unión combinatoria va a estar regulada por una proteína enzimática llamada RAC, que a su vez va a estar codificada por un gen de reactivación, un gen activador de reactivación del mismo nombre. Pero, ¿qué pasa si hay alguna alteración a nivel de este gen, alguna mutación, como es el caso de la paciente? Se va a producir una falla en las células T y en las células B, lo que va a condicionar a un estado de inmunodeficiencia. Entonces, durante el desarrollo de los genes, tanto de los TCR como los BCR, se va a realizar la recombinación de los segmentos B, D y J gracias a la participación del heterotetrámero, que está conformado por el RAC1 y el RAC2, que se va a unir a una secuencia de señal de recombinación y permite la unión secuencial, primero de D a J y después de B a DJ. Cuando existe una deficiencia de RAC, cuando la recombinación está alterada más bien de B, D y J, esto como resultado de la deficiencia de RAC, va a conducir a un deterioro restringido de los receptores de los linfocitos T, además de linfopenia en las células T, y también se va a alterar. Otra participación de esta deficiencia de RAC es a nivel del gen aire. El gen aire, cuando se altera el gen aire, se produce una selección negativa de las células T autorreactivas. A su vez, también se evidencia la participación del defecto de RAC a nivel de la tolerancia central y la tolerancia periférica de las células B. En la médula ósea, la recombinación disminuida de B, D y J da como resultado un repertorio enriquecido de BCR en las células B autorreactivas, debido a la alteración en la edición del receptor. En la periferia, se evidencia la linfopenia, más bien de las células B, y un estado autoinflamatorio, que induce niveles elevados del BAF y favorece la supervivencia de las células B autorreactivas.
En la siguiente gráfica se muestra que la alteración en la actividad de la recombinación puede ser intervenida tanto en la linfopenia, tanto en las células T, en las células B, y su participación como autorreguladores. Por lo tanto, se produce una inmunodeficiencia y también una desregulación inmune. Sin embargo, estos requieren o necesitan también factores ambientales para expresarse en los distintos fenotipos clínicos. Ahora, los fenotipos clínicos, particularmente de la mutación RAC1, se han visto afectados por a todos los niveles del cromosoma de este gen. Y se describen distintas presentaciones, principalmente inmunodeficiencia combinada severa y síndrome de Omenn, que ya descrito en la literatura. Se trata de una enfermedad con presencia de granulomas. También se ha descrito deficiencia de inmunoglobulina A y el síndrome de hiper-IgM y la osteomielitis multifocal crónica. Otras literaturas mencionan la inmunodeficiencia combinada severa asociada a granulomas o autoinmunidad, que tal vez encajaría en nuestra paciente. Sin embargo, la inmunodeficiencia combinada severa está desarrollada con múltiples infecciones, que no fue el caso. Mencionan la presencia de citopenias, psoriasis, miastenias graves y pacientes con síndrome de Guillain-Barré como características de esta presentación. Otros artículos también mencionan la presencia de infección. Está descrito linfoma. Sin embargo, destacan en estos artículos que los pacientes que se estudiaron o los reportes de caso presentaban también citopenias autoinmunes y la presencia de vitiligo. Asimismo, se ha descrito, entre otras presentaciones, infección por citomegalovirus. Y generalmente describen este tipo de fenotipos clínicos en otros artículos y la deficiencia de inmunoglobulina A, donde mencionan también reporte de casos. Sin embargo, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que tenemos en la forma de presentación del lupus a tan corta edad? Una forma es el lupus monogénico. El lupus monogénico está caracterizado porque se presenta en la infancia, en menores de 5 años. Sin embargo, las manifestaciones son graves. Generalmente presentan manifestación a nivel renal, como una nefritis lúpica, que posteriormente puede ser mortal. Esto es desarrollado por la variante en un gen en específico. A la izquierda se ve la gráfica de los distintos genes descritos en esta presentación clínica. Y ahí vemos a nivel del cromosoma 11 a la alteración de RAC2, que también a ese nivel participa la codificación de RAC1. Sin embargo, estos pacientes presentan como antecedente consanguinidad en los padres, que tampoco es el caso de la paciente. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy brillante descripción analítica sobre la situación genética, la codificación y la relación de autoinmunidad e inmunodeficiencias. Obviamente este caso en particular, en cierta forma, no encaja con todo lo expresado en los artículos, lo cual también es innovador. Y al mismo tiempo es muy interesante, pese a todo lo que se investigó, e independientemente que el tratamiento es el trasplante alogénico, cómo específicamente la mutación se expresa predominantemente en autoinmunidad y la expresión es mayormente hacia la autoinmunidad versus hacia la inmunodeficiencia, ya que la paciente prácticamente no ha presentado ningún dato de granulomas, abscesos, otitis supurada, neumonía, meningitis o alguna otra de estas situaciones relacionadas a lo descrito en relación a las deficiencias de RAC. Bueno, al ser una paciente tan interesante y que protocolizamos para el trasplante alogénico, y hago énfasis en la palabra alogénico, que va a tener trascendencia en la siguiente parte de la discusión que tenemos, es la plática que nos va a dar la doctora Sandra Rodríguez Aguayo, adscrita al Servicio de Reumatología Pediátrica del Federico Gómez,
Ella nos va a presentar este trabajo que ya hemos expuesto en diferentes foros, pero le va a dar el matiz, obviamente, de la cronología y del seguimiento y de la diversidad de la utilidad del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en enfermedades reumáticas refractarias. La pieza clave de esta parte de la exposición es precisamente la serie de casos que demostramos, que aunque son en número corto, es una serie bastante representativa dada la diversidad de las enfermedades reumáticas pediátricas en las cuales se hizo el trasplante. Y de tal forma, de igual, vamos a poner el desenlace correspondiente de cada uno de estos casos. Vamos a esperar a que se ponga en la pantalla, precisamente en el inicio de la exposición de la doctora Sandra Rodríguez. Sandra, por favor, continúa. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. A continuación les hablaré acerca del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas refractarias. Nos gustaría compartirles la experiencia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Como introducción, solo recordar brevemente que las enfermedades reumáticas van a representar un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan aproximadamente el 5 al 10% de la población. Sin embargo, esta incidencia ha incrementado recientemente. Si bien sabemos que las enfermedades reumáticas van a presentar fenotipos clínicos muy diversos, así como gravedad, va a variar ampliamente. Todas estas enfermedades tienen una característica en común, que es la ruptura o la pérdida de la autotolerancia, lo cual se va a ver reflejado como una inflamación crónica de los diferentes órganos diana o de los múltiples sistemas orgánicos. Recientemente se han logrado avances importantes en cuanto a las terapias para las enfermedades reumatológicas. Se ha logrado la identificación de vías de transducción de señales, así como citocinas y sus receptores afines, lo que ha logrado el desarrollo de terapias dirigidas. De esta manera se ha incrementado la respuesta y se han dado mejores resultados en nuestros pacientes. Sin embargo, es importante destacar que estas terapias requieren la administración de manera continua o manera repetida, que nos va a traducir a un riesgo acumulado de efectos secundarios a largo plazo. Más aún importante, señalar que estas terapias nos van a llevar a un control de la sintomatología y a detener la progresión de la enfermedad. Sin embargo, no nos van a revertir el daño de los órganos ni va a haber una mejoría en cuanto a la discapacidad. También importante mencionar que estos van a representar un gran desafío económico tanto a los pacientes como a sus familias. Es importante mencionar que a pesar de los grandes avances que hemos logrado en las terapias, incluyendo las terapias biológicas, aún un grupo importante de pacientes, pese a estos tratamientos, persisten con la afectación de órganos importantes. Algunos otros presentan enfermedades las cuales progresan rápidamente y además con actividad persistente de la enfermedad, lo que va a llevar a una discapacidad significativa y a una reducción en la calidad de vida y asimismo en la esperanza. Por esto se buscan nuevas alternativas en cuanto a tratamientos para las enfermedades reumáticas refractarias que buscan no solo el control de estas células inmunitarias, sino que buscan la erradicación, para de esta manera lograr la inhibición de mediadores inflamatorios, lo cual puede ser el único medio para lograr una remisión sin tratamiento. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una de estas terapias, el cual cada vez se ha utilizado con mayor frecuencia para el tratamiento de estas enfermedades sin respuesta a un tratamiento convencional.
En cuanto al tratamiento, el trasplante de células progenitoras va a ser un procedimiento intensivo, el cual va a combinar una quimioterapia citotóxica de dosis altas asociado a una terapia inmunodepletora. Generalmente se utiliza la globulina antitimocítica, lo cual va a ser seguido de una infusión de células progenitoras hematopoyéticas. Es importante resaltar que en los pacientes con enfermedades reumáticas predominantemente se utiliza el trasplante autólogo, ya que este conlleva menores riesgos, por ejemplo, en la enfermedad injerto contra huésped, que puede presentarse en aquellos pacientes con trasplante halogénico. Como sabemos, la autoinmunidad se va a desarrollar en la población que ya se encuentra predispuesta genéticamente. Sin embargo, al ser expuesto a ciertos desencadenantes ambientales, se puede llevar al desarrollo de clones de células autorreactivas, las cuales van a escapar a la regulación o a su inactivación, y esto va a llevar al desarrollo de una memoria inmunológica autorreactiva, lo que va a llevar al desarrollo de la enfermedad que se va a manifestar clínicamente en nuestro paciente con autoinmunidad crónica. Es aquí donde va a intervenir el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, el cual tiene como principales objetivos, en primer lugar, la erradicación de la memoria inmunológica, es decir, eliminación de todos estos clones autorreactivos, y posteriormente una reconfiguración del sistema inmunológico. Todo esto va a llevar a nuestro paciente a un nuevo estado de autotolerancia, el cual clínicamente lo vamos a ver reflejado como, o en algunos casos, con una sensibilidad renovada a los fármacos inmunosupresores. ¿Cómo se va a llevar esta reconstitución inmunológica? Bueno, en primer lugar, como ya les mencioné, nuestro paciente va a ser sometido a un régimen de acondicionamiento. Este régimen lo que va a ocasionar va a ser la eliminación prácticamente total de células tanto B como T autorreactivas. En una primera instancia se va a llevar a cabo la reconstitución temprana, en la cual las células que sobrevivieron a este régimen de acondicionamiento van a proliferar y van a crear un nuevo repertorio de células inmunológicas. De la misma manera, las células infundidas posterior al trasplante, en una reconstitución tardía, van a sembrarse a nivel del timo, el cual va a presentar una reactivación funcional con la generación de precursores linfoides. Esto va a llevar a la formación de un nuevo repertorio de células T reguladoras, con incremento en la diversidad de sus receptores. Y esto va a prevenir el desarrollo de nuevas células autorreactivas, es decir, va a llevar a un estado de autotolerancia. De la misma manera, estas células infundidas van a colonizar la médula ósea y de esta manera va a haber una proliferación de los linfocitos B. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual del trasplante? Desde mediados de 1990 se ha utilizado el trasplante para las enfermedades reumáticas. Es por esto que se creó un grupo de trabajo para las enfermedades reumáticas, esto por parte de la Sociedad Europea del Trasplante de Sangre y Médula Ósea, el cual en 1994 decidió crear una base en la cual al momento se encuentran inscritos 247 centros de 40 países diferentes. A lo largo de estos años se han reportado en total 3.320 procedimientos. Estos en la mayoría ha sido el trasplante autólogo, reportándose un total de 3.103 procedimientos. Como podemos ver en la gráfica, la principal indicación para el trasplante es la esclerosis múltiple. Sin embargo, el segundo lugar lo ocupa la esclerosis sistémica. El cuarto lugar lo ocupa la artritis y el quinto lugar el lupus eritematoso como principales indicaciones de este procedimiento.
También se ha reportado la realización del trasplante halogénico. Este ha sido en menor proporción. A la fecha se han reportado 217 procedimientos. Como vemos en la gráfica, la principal indicación es para condiciones hematológicas. Sin embargo, en tercer lugar se lo ocupan los desórdenes monogénicos o los desórdenes autoinmunes, como el caso de nuestra paciente, la cual debido a las características de tu patología asociado a la inmunodeficiencia, se considera candidata al trasplante halogénico, no así al trasplante autólogo. En esta gráfica es muy interesante, nos muestra cómo a través de los años se ha ido modificando las indicaciones respecto al trasplante en las enfermedades reumáticas. A inicios de esta terapia era frecuente que se utilizara para patologías como artritis y lupus. Sin embargo, el desarrollo de terapias novedosas que llevaron al control y a una mejor respuesta en estas patologías ha llevado a que en los últimos años sea menos frecuente su aplicación para estas patologías. No así en el caso de la esclerosis sistémica, la cual es una patología que en la actualidad aún representa un gran desafío para los reumatólogos, ya que a pesar de las diferentes terapias no hemos logrado el control de esta enfermedad, caracterizándose por compromiso importante de órganos como corazón, a nivel pulmonar y a nivel renal, por lo cual en la actualidad la esclerosis sistémica se considera la segunda indicación más frecuente del trasplante. En cuanto a las indicaciones del trasplante de células progenitoras, se han creado recomendaciones por parte del Grupo Europeo de Trasplante de Sangre y Médula Ósea. En la primera tabla les muestro las principales indicaciones. En la parte superior se encuentra para pacientes adultos, en la parte inferior se encuentran los pacientes pediátricos, en los cuales se resaltan patologías como artritis, esclerosis sistémica, lupus sistémico, vasculitis, dermatomiositis, así como citopenias. Como podemos ver, el nivel de evidencia es un nivel 2. Las principales indicaciones para llevar a cabo estos procedimientos son todos aquellos pacientes en los cuales presentan una enfermedad resistente a corticosteroides, asimismo una respuesta inadecuada o intolerancia a al menos 2 fármacos o una toxicidad inaceptable a dichos medicamentos. A continuación, les explico de manera muy breve la experiencia que hemos logrado en el Hospital Infantil de México. Esto, como ya lo mencionó el doctor Faugier, en un trabajo conjunto con el equipo de trasplante de nuestra institución, a cargo del doctor Félix Gaitán, el doctor Iván Castorena y la doctora Carolina Cortés. Al momento hemos logrado trasplantar 7 pacientes, de los cuales 6 son del sexo femenino. La edad al momento de realizar el trasplante ha sido 13 años en promedio. Respecto a las patologías, se han trasplantado 2 pacientes con esclerosis sistémicas, ambas durante su evolución con afección cutánea, pulmonar y digestiva. Asimismo, se han logrado trasplantar 4 pacientes con diagnóstico de artritis idiopática juvenil sistémica, 2 de los cuales como complicación de su patología presentaron síndrome de activación de macrófagos durante su evolución. Y por último, una paciente con lupus eritematoso sistémico, la cual durante su evolución se caracterizó por múltiples recaídas con manifestaciones hematológicas, renales y neurológicas. Todos los pacientes antes descritos recibieron como parte de su régimen de acondicionamiento, ciclofosfamida y globulina antitimocítica, a excepción de la paciente con lupus eritematoso sistémico, la cual además recibió terapia con rituximab. El promedio de la dosis celular administrada fue de 1.65 por 10 a la sexta potencia. Respecto a los tratamientos previos que habían recibido nuestros pacientes, como podemos ver en la gráfica, fueron variables, resaltando que todos los pacientes recibieron más de 2 fármacos. Posterior al trasplante,
Respecto a las pacientes con esclerosis sistémica, actualmente se encuentran en remisión completa, es decir, se logró la suspensión de la terapia inmunosupresora, logrando una disminución en la escala de Rodnan de manera importante, asimismo la estabilidad de las manifestaciones pulmonares y gastrointestinales. Respecto a los pacientes con artritis, de estos, solo un paciente se encuentra en remisión completa, el cual fue posible el retiro de la terapia inmunosupresora. 3 de estos presentaron una recaída posterior al trasplante. Sin embargo, debemos resaltar que solo uno de estos requirió el reinicio de terapia biológica. Los 2 restantes lograron un control de la enfermedad con medicamento a base de Farme que previo al trasplante se habían considerado refractarios. Respecto a la paciente con lupus eritematoso sistémico, actualmente se encuentra en remisión completa. Se logró el retiro de la terapia inmunosupresora. Como conclusiones, pues nos gustaría comentar que hasta donde sabemos, esta es la primera serie en México que describe el uso del trasplante en pacientes pediátricos con enfermedad reumatológica refractaria. Como ya lo mencioné, estos pacientes se ha realizado el trasplante autólogo, por lo cual la paciente referida en el caso clínico sería la primera que se realizará un trasplante halogénico. También podemos concluir que el trasplante puede detener la progresión de la enfermedad y también lograr la remisión sin tratamiento. Sin embargo, es muy importante investigar factores pronósticos para que logremos identificar de manera temprana aquellos pacientes con un alto riesgo de progresión rápida de la enfermedad o aquellos pacientes con alto riesgo de refractariedad, con el fin manera mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones. Es muy importante pues que se incrementar el número de pacientes, así como un seguimiento más amplio para poder corroborar la evidencia comentada. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Sandra, por la extraordinaria presentación y resumen de este trabajo de investigación. Recordamos a la audiencia, por favor, hagan uso del código QR. Tengo el honor y la suerte de que el día de hoy nos acompañan, están en la parte del chat y en la audiencia el doctor Castorena y el doctor Félix Gaitán. Agradezco mucho el habernos acompañado en la sesión. Si tienen algún comentario, complementar alguna información, sobresaltar algo o comentar algo en lo cual nos hubiésemos quedado cortos, agradecemos si nos regalan 2 minutos de tiempo cada uno y nos expliquen o nos ayuden a detallar esta situación del trasplante halogénico al cual será sometida esta paciente. Por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Félix Gaitán. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Pues para mí, como lo hemos comentado, para mí es un orgullo y un placer trabajar con gente comprometida y gente tan interesada en qué ofrecerle más a estos pequeñitos. La realidad es que, como tú bien lo dices, ha sido un trabajo en equipo y pues prácticamente hemos aprendido de la mano, ¿no? Vamos caminando juntos y hemos hecho esta retroalimentación muy positiva que nos ha dado la pauta de llegar a este trabajo. La doctora lo explicó súper bien, la cuestión de trasplante. Efectivamente, en la mayoría de los casos con trasplantes autólogos, en los cuales solamente hacemos, como todo, tiene ventajas y desventajas. La cuestión de la ventaja, pues que es un régimen un régimen no ablativo, y eso hace que pues no haya tanta toxicidad. Aquí la cuestión que yo pudiera comentar es que tenemos que tenemos que tener en idea 2 cosas muy importantes. Uno, mucha gente, o sea, médicos me refiero, tenemos la idea de que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, como es su nombre correcto, solamente va a hacer una reconstitución, sustituir la médula ósea y por ende
las células de la sangre prácticamente, y así lo manifiestan. Hay que tener bien en mente que es también una sustitución del todo sistema inmunológico, y ahí es donde entran ustedes, ahí es donde entra todo los inmunólogos, en donde, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Hay miles de vías en la inmunología, y puede ser solamente una sola vía, proteína SAP70, la que esté fallando, y eso te da una condición. Pues entonces tenemos que ir un paso antes de que esta proteína se esté codificando, para que entonces la vía de señalización que lo está ahí estimulando, que está fallando, ahora sí pueda funcionar. Es como un reseteo inmunológico, ¿sí? Eso es como muy, muy sencillo. Lo expuso muy bien la doctora. Y la gran bandera que ahorita nos llama la atención es el halogénico, ¿no? Si bien sabemos que el trasplante halogénico, pues sí, no van a ser sus propias células. Tenemos la fortuna que en esta niña se hizo la búsqueda internacional y tiene un donador 100% culpa de los riesgos de todo el trasplante halogénico. Tendremos que hacer un régimen mucho más amiloablativo, porque aquí sí tendremos que hacer una erradicación de todas sus células, para posteriormente tratar de corregir esta deficiencia de RAC1, y que empiece a proliferar inmunológicamente, y que empiece a haber una buena proliferación tanto de células T como de células B. Es muy interesante, creo que hay muchas cosas todavía por aprender. Bien lo comentan entre nosotros los trasplantólogos de pediatría, que muy probablemente lo que va a pasar en un futuro, pues en un futuro va a ser la terapia génica, pero en un futuro no tan lejano, es que menos enfermedades hematológicas como el cáncer se van a trasplantar, porque ya hay anticuerpos monoclonales, ya hay muchos otros tipos de tratamientos, y más terapia génica, como lo que estamos realizando con alteraciones de inmunodeficiencias, enfermedades reumatológicas. Hay inclusive, por ejemplo, en islotes pancreáticos, en diabetes mellitus tipo 1. Entonces hay una infinidad de enfermedades que, pues, como bien dice, ¿no? Uno pareciese que que ya lo sabe o ha avanzado mucho, pero la realidad es que siguen saliendo, se siguen investigando nuevas vías, siguen saliendo muchas nuevos fármacos, nuevas formas de tratamiento, y eso pues ha ayudado a que nosotros también sigamos comprendiendo, sigamos tratando este tipo de enfermedades, y obviamente ofrecerles un mejor tratamiento, y que los niños al final del día pues estén bien. Entonces, no me queda más que felicitarlos por la excelente ponencia, y pues a seguir trabajando, Javier. Me da mucho gusto poder trabajar contigo. Gracias. Contrario, gracias a ti. Y parafraseando lo que dices, vamos aprendiendo sobre conceptos ya establecidos, pero al mismo tiempo hay mucho por hacer en trabajo en equipo en el hospital y difundir estas situaciones. Al final y como conclusión queremos decir que es un reinicio para restablecer el sistema inmunológico, el trasplante, y recuperar la tolerancia. Y en base a eso, pues obviamente el paciente tiene muchas ventajas de recibir menos fármacos, menos citotoxicidad y muchos efectos a largo plazo acumulativos de los medicamentos. Había una pregunta en el chat sobre a qué nos referimos sobre el régimen parcial. Esto quiere decir que en nuestra serie, que en primer lugar no tuvimos mortalidad, que es una de las virtudes de nuestra serie, y la segunda parte es que aquellos pacientes que se reinició el tratamiento, como lo comentó y bien lo comentó la doctora Sandra, ellos tenían un tratamiento de base en cada una de las patologías, y obviamente fue uno de sus criterios la refractariedad o citotoxicidad o lo que hubieran tenido. Y al reiniciar por la recaída, se considera exitoso porque el tratamiento que reciben prácticamente es menor en cantidad o diversidad en relación al tratamiento inicial, respondiendo a la pregunta. Nos quedan escasos 7 minutos. No sé si tenemos más preguntas de la audiencia que quieran comentar a través del chat o en vivo. En relación a si alguien nos manda una pregunta o levanta la mano, aquí van. Gracias por participar. Estamos esperando la opinión. Platícanos, por favor. Tu audio está apagado. Perdón, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, y estaba esperando un poquito las preguntas, pero quisiera comentar y agregar. La verdad es que para nosotros, como ya lo comentó Félix, ha sido una gran experiencia el trabajar con ustedes.
Es algo que realmente el primer paciente, y también por aquí está la doctora Catalina Cortés, que era residente y ahora es trasplantóloga en Monterrey y está trabajando, pues era una incógnita ver cómo nos iba a ir. La realidad es que ya con la experiencia formada, ya son prácticamente 2 años de seguimiento, o sea, ya no estamos hablando de series cortitas de 3 o 6 meses, sino estamos hablando realmente ya de 24 meses de seguimiento. Realmente la evolución de los pacientes, en especial los que tienen esclerosis sistémica, ha sido sorprendente. Precisamente hoy vimos a una de las niñas que tiene 13 años, yo creo que la vamos a poder ver más tiempo. Y yo creo que la mejor forma también de evaluar los resultados, aparte de las escalas clínicas que ustedes tienen, es la expresión y lo que te dicen los familiares, ¿no? Con respecto a su calidad de vida. O sea, esta niña que estaba en refractariedad, que ya tenía ciclofosfamida, micofenolato, esteroide, metrotexato, tocilizumab, y que tenía que estar acudiendo semana con semana o cada 2 semanas y cursando con neutropenias, pues imagínate ahora que en esta época de que surgió lo de la pandemia, que la paciente solamente tuviera que acudir cada 3 meses a su revisión nada más para ver cómo va, pues la verdad es que es sorprendente. Y ese es uno de los puntos clave que se tienen que evaluar y que quizás tendremos que agregar al estudio que se hizo, evaluar la calidad de vida. Hay cuestionarios para eso, porque eso también repercute en el impacto para la familia, para el paciente y también en la reducción de costos a nivel intrahospitalario. O sea, eso también es bien importante de remarcar. Y pues de verdad, todos los que están aquí en la sesión y que tengan pacientes, con mucho gusto los podemos platicar porque pues el aprendizaje que hemos tenido y aparte el soporte de la literatura en Europa, esto realmente se hace frecuentemente, nos tiene que llevar a seguir trabajando con los pacientes con enfermedades autoinmunes y vamos a ver cómo nos va ahora con este caso de esta paciente y Nos va a pues ir bien, adelante. nos va a ir Muchas bien. Aquí gracias. hay un par de preguntas. Primera, ¿cuántos trasplantes halogénicos hemos hecho en relación a reumatología pediátrica con enfermedad autoinmune? Ninguno. Es el primero que se va a hacer, como expuso Sandra. Nos preguntan si nos pueden ayudar sobre la mortalidad en relación de halogénico y autólogo, en forma concreta porque quedan pocos minutos. Mortalidad versus halogénico con autólogo. La mortalidad respecto al trasplante autólogo en las primeras series se reportaba hasta un 10%. Sin embargo, con las modificaciones que se han hecho y con los avances que se han logrado, la experiencia de los centros y demás, se ha logrado reducir a un 3%. Eso en cuanto al autólogo. Respecto al halogénico, como lo mencioné, el riesgo se incrementa debido a que, como lo mencionaba el doctor, son células no propias, lo cual va a conllevar mayores riesgos, asimismo de que requerirán mayor terapia inmunosupresora y la mortalidad se puede incrementar hasta un 10%. ¿Nos quieres comentar algo, Iván? Sí, precisamente, esto es como las inmunodeficiencias primarias netas. Entre más pronto se pueda hacer la definición de estado refractario y menos complicaciones tenga por su padecimiento, la mortalidad evidentemente va a disminuir. O sea, entre más daño orgánico tenga el paciente, obviamente en el trasplante puede tener más complicaciones. Pero por eso mismo es importante definir criterios de una referencia oportuna, porque entre más temprano se haga, las complicaciones van a ser menores. En relación a la referencia, hay un comentario que si aceptamos pacientes para valoración, aceptamos pacientes, les pedimos que por favor nos hablen primero a la oficina de Reuma y que el paciente cumpla los requisitos para ingresar al Federico Gómez. En base a eso haremos una consulta de tamizaje en conjunto con oncología y veríamos si es candidato, obviamente con resumen y demás. Aquí hay una pregunta interesante que dicen si hay alguna hipótesis de la relación, el por qué recaen los pacientes después del trasplante. ¿Nos pueden decir brevemente porque ya estamos muy cortos de tiempo? Puede estar, yo quiero agregar algo con respecto a eso. Los esquemas de acondicionamiento para trasplante en autoinmunidad de forma autóloga
van dependiendo de la intensidad. A mayor intensidad, el resultado se espera que sea mejor y que exista menos tasa de recaída. Pero también al incrementar la intensidad tenemos más riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, lo que nosotros seleccionamos fue un régimen que les pudiera dar a los pacientes una efectividad para remitir el problema de la autoinmunidad, pero que no condicionara mayor mortalidad. Y tú lo sabes bien, Faugier, la verdad es que en las sesiones que tuvimos de los comités se debatió mucho ese tema, el tema de la mortalidad. Igual a lo mejor nosotros como desde el punto de vista de oncólogos, nosotros somos del todo o nada, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir por los pacientes porque sabemos que si ya tienes una tasa de refractariedad, ya tienes todos los medicamentos disponibles y no te está respondiendo, evidentemente la calidad de vida y la mortalidad de ese paciente por la autoinmunidad va a ser mayor. Ahí Muchas Félix quiere gracias, comentar Félix. algo. Félix, sí, Sí, quiere sí, comentar algo. sí, este problema de recaer después del trasplante lo tenemos también, es la principal causa en enfermedades oncológicas y realmente si supiéramos, pues ya no habría tanto problema, pero la realidad es muy fácil, o sea, no hay la tolerancia inmunológica que bien comentabas, o sea, ¿por qué algunos puedes tener todo a favor, dosis celular, compatibilidad, un buen régimen, una buena, todo, y desafortunadamente no pega el trasplante, regresa la enfermedad, entonces eso se llama inmunotolerancia. Pero ojo, y algo que me gustaría agregar, actualmente para efectivamente mejorar este acoplamiento de las nuevas células o de las propias células en este nicho medular y que pueda tener una mejor proliferación, tener esa mejor tolerancia, están las células mesenquimales. Entonces actualmente es infusión de células más células mesenquimales inclusive del propio paciente. Y ese es otro trabajo de investigación que también ya en su momento alguna vez lo platicamos, que podríamos también trabajarlo con enfermedades reumatológicas. Entonces volvemos a lo mismo, se sigue aprendiendo muchísimo y pues a seguir trabajando en esta cuestión de tanto clínica como de investigación. Pues una vez más agradezco su participación, Iván y Félix, Catalina. Pues digo, fue una situación de platicarlo, después de platicarlo, armar, tener al primer paciente, después al segundo, al tercero, etcétera, y ahorita llegamos al halogénico. Hay muchas cosas por hacer. Lo hemos hecho en relación cumpliendo todas las situaciones de comités, como lo mencionaron, de sesiones, comités de trasplante, comité de ética, etcétera. Entonces, pues digo, les agradezco mucho dentro de haber conformado y seguir trabajando en equipo para que siga fructificando todas estas vías y seguir avanzando. Y lo digo abiertamente, convertirnos en un centro de trasplantes de enfermedades pediátricas con autoinmunidad. Y otro de los puntos que también hay que considerar, independientemente de lo que se dice de la refractariedad del tratamiento, el tipo de patología, es nuestra población en particular, que bien saben que es la más desprotegida y que en uno de los puntos clásicos es la desnutrición. Y es empezar desde muchas otras cosas, la accesibilidad y lo que todo el mundo sabe aquí, la identificación de la enfermedad, diagnóstico oportuno, referencia, y luego lo que nos tocó a nosotros y que lo identificó Sandra en sus conclusiones en el trabajo de investigación, la identificación de los pacientes a edad temprana para evitar la propagación del daño, como es el caso de esta paciente. Veo que ya no hay ninguna pregunta, ni nadie tiene la mano levantada en el chat. Agradezco mucho la atención de todos, agradezco de nuevo a las autoridades del Consejo en relación a permitirnos presentar sobre el caso clínico que da SORDES, el servicio de oncología y trasplantes, el servicio de reumatología para dudas, solicitud de bibliografía o valoración de pacientes. No olviden, por favor, utilizar el código QR. Agradecemos su atención y sin más, cuídense. Buenas noches. Hasta la próxima. ¿Qué? Ya se acabó. Ya se acabó. Así es. Buenas noches. Bye, bye. Mamá, ¿tenía el micrófono abierto?